El primer ejemplo que vamos a revisar pues es el ejemplo de Ford. Entonces, a principios de los años 80, Ford, como muchas otras corporaciones, estaba buscando maneras de reducir los costos indirectos y administrativos. Uno de los puntos donde se creía que podía lograr dicha reducción era en su departamento de cuentas por pagar, entidad que pagaba las cuentas que remitían los proveedores de Ford. Por ese entonces, el departamento de cuentas por pagar en Norteamérica ocupaba más de 500 personas. Los ejecutivos de Ford creían que utilizando computadoras para optimizar algunas funciones podían alcanzar una reducción del 20% del personal, dejando así un número total de empleados de 400. Entonces, retomando de nuevo el concepto, la definición de reingeniería, hablábamos de el rediseño radical de los procesos, ¿va? Entonces, según nuestra definición, esta mejora de pasar de 500 a 400 empleados, pues no es reingeniería, ¿de acuerdo? Sin embargo, los ejecutivos de Ford consideraron bastante bueno un 20% menos hasta que visitaron Mazda. Ford había adquirido recientemente un 25% de la propiedad de la compañía japonesa. Los ejecutivos de Ford observaron que Mazda atendía sus cuentas por pagar con solo 5 empleados. El contraste entre 500 de Ford y 5 de Mazda era demasiado para que pudiera atribuirse solamente a una diferencia de tamaño o a la conciencia del grupo de Mazda o a sus canciones o a sus ejercicios calisténicos mentales. Era claro que automatizar para lograr una reducción del 20% de personal no lo colocaría a Ford a la par con Mazda en materia de costos. Así que los ejecutivos se vieron obligados a volver a estudiar todo el proceso en que tomaba parte el departamento de cuentas por pagar. Esta decisión marcó un desplazamiento crítico en perspectiva de Ford porque las compañías solo pueden rediseñar los procesos de negocios, no entidades administrativas que se han constituido para llevarlas a cabo. Cuentas por pagar no se puede rediseñar porque no es un proceso, es un departamento, un artefacto organizacional de un determinado diseño procedimental. Una vez que se rediseñe un real proceso de trabajo, la forma estructural organizacional necesaria para ejecutar dicho trabajo será evidente. Probablemente no se parecerá mucho a la vieja organización. Algunos departamentos u otras unidades hasta podrían desaparecer, como ocurrió con Ford. El proceso que al fin rediseñó Ford no fue cuentas por pagar, sino abastecimiento. Ese proceso toma como insumo la orden de compra, por ejemplo, de una planta que necesita partes y le proporciona a esa planta, que es el cliente del proceso, bienes comprados y pagados. El proceso de abastecimiento incluye la función de cuentas por pagar, pero también comprende compras y recibos. El antiguo proceso de adquisiciones de Ford era muy convencional. En el caso de cuentas por pagar de Ford, los empleados gastaban la mayor parte del tiempo enderezando situaciones poco frecuentes en los documentos, orden de compra, documento de recibo, factura, que no coincidían. En ocasiones, para la resolución se requerían semanas y una enorme cantidad de trabajo para rastrear y aclarar discrepancias. El nuevo proceso de pagar cuentas de Ford es radicalmente distinto. En vez de 500 personas, Ford ahora tiene apenas 125 para atender al pago de proveedores. El nuevo proceso es muy distinto. En efecto, casi se ha eliminado la necesidad de un departamento de cuentas por pagar. En algunas partes de Ford, tales como la división de motores, apenas cuentan con el 5% de lo que eran antes.
Solo queda un puñado de personas para atender las situaciones excepcionales. Pues en esa parte de las situaciones excepcionales, pues es la parte de trabajar para la satisfacción del cliente, ¿no? Para que no quede la parte de la inconformidad por servicio al cliente.